Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. Hoy el Evangelio nos narra cómo un romano fue en busca de Jesús, pero no para apresarlo, sino para pedirle su favor. El favor de que le curara a su criado, el cual estaba pues muy enfermo. Entonces, hermanos, Jesús se sorprende de todo lo que le cuenta el romano, y pues entonces aquí Jesús ve la fe de él. Él ve cómo este hombre tiene una gran fe, pero tiene algo también particular. Él se siente indigno de que el Señor entre a su casa. Por eso le dice esta tan famosa frase: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, mas una palabra tuya bastará para que sane mi criado. Entonces, hermanos, aquí encontramos un punto el cual tenemos que reflexionar: la cuestión de la dignidad. ¿Por qué la dignidad? Porque nosotros tenemos dignidad de hijos de Dios, tenemos dignidad de hombres, pero esa dignidad de hijos de Dios se rompe cuando entramos en pecado. Entonces ahí es cuando nos sentimos indignos del favor de Dios, es cuando nos sentimos que no valemos nada delante de Dios, y por eso también podemos repetir esa frase: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para recibirte, estoy manchado de pecado, estoy manchado de podredumbre, estoy manchado de cosas que te desagradan. Mas aún así, Señor, puedes, y si quieres tú puedes sanarme. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer que Dios entre en nuestra casa, aún si no nos estamos presentando dignos ante Él? Simplemente por su misericordia. Simplemente el Señor tiene misericordia de Él, y por nuestra fe es que nos concede el favor que le pedimos, así como se lo concedió al romano, a ese hombre que no tuvo la suficiente fe, tuvo la suficiente fe, mas no se sintió digno de entrar, de que el Señor entre a su casa a salvar a su criado. Entonces nosotros, hermanos, podemos acercarnos con confianza a el sacramento de la confesión para poder ser dignos, para poder ser esos hombres, hijos de Dios, que Dios, valga la redundancia, que Dios nuestro Señor quiere que seamos, dignos de su amor, dignos de su confianza, dignos de su misericordia, y sobre todo dignos de ser santos. La santidad es lo que también perdemos si nosotros no nos acercamos a la confesión, porque también a veces nos sentimos indignos de: oye, es que no siento que Dios me vaya a perdonar estos pecados. ¿Por qué? Porque son muy grandes. ¿Por qué? Porque se me hace que no soy digno de que me perdone, y ahí empezamos a hacer un pecado más grande, el cual es simplemente lo que ya Jesús decía en su momento: hay un pecado que el Padre no perdona, y es el pecado contra el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es no confiar en la misericordia de Dios, es no confiar que Dios te puede perdonar cualquier pecado, es ponerle trabas a la misericordia de Dios. Entonces aquí los que estamos fallando todavía más, aparte de pecar, somos nosotros, por no confiar en la misericordia de nuestro Señor Jesús. Hermanos,
No somos dignos, exactamente. No somos dignos de que Dios entre a nuestro corazón, porque como ya lo dije, estamos llenos de pecado, estamos llenos de podredumbre, estamos llenos de indignidad, estamos llenos de cualquier cosa menos de Dios. Y es lo que decíamos ya en reflexiones pasadas. De lo que esté lleno el corazón, es de lo que va a hablar la boca. Es de lo que va a hablar tu boca. Si tú estás lleno de Dios, vas a hablar de Dios. Si tú estás lleno del mal, no solamente vas a hablar el mal, vas a hacerlo. Y eso es lo peor. Sabemos que el ser dignos ante los ojos de Dios es necesario. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos hace dignos. Nos devuelve la dignidad. ¿Cómo? Con nuestra dignidad se devuelve en la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Pero, hermanos, depende de nosotros el estar dispuestos a recuperar esa dignidad, a decirle al Señor: Señor, quiero que entres a mi casa. Sé que no soy digno, pero aquí estoy. Perdóname, dame la gracia de tu perdón para que tú con una sola palabra puedas sanarme. Y ahí es donde Dios va a obrar. Es donde nuestro Señor Jesús va a ver tu fe y va a decir que tú eres un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Por qué? Porque confías. Confías en que Él te puede salvar. Y como el romano, sin que tú vieras lo que Dios hizo por ti, tú lo vas a obtener. Porque precisamente eso es la fe, hermanos. Creer en lo que todavía no se ve. Creer en lo que todavía no tenemos. Tal vez le podemos pedir al Señor salud, le podemos pedir bienestar. En el momento, pues, pensamos que la vamos a obtener y no nos equivocamos. No nos equivocamos, porque si confiamos plenamente en Dios, Él nos va a otorgar lo que pedimos. Solamente nos falta un poco de fe, paciencia, esperanza y amor a Dios. Hermanos, hemos hablado de la dignidad como hijos de Dios, pero hay quienes se les arrebata esa dignidad. Hay quienes no son vistos con dignidad, y hablo de las personas que están en la calle, que viven en extrema pobreza, aquellas personas que no tienen, o pareciera que no tuvieran, voz y voto, las que se sienten marginados, los que se sienten expulsados, los que se sienten que no valen nada. Y entre ellos también están los bebés no nacidos. Ellos tienen dignidad de ser humanos. Sin embargo, el gobierno ha optado por quitarle esa dignidad, ese derecho de nacer. Y eso, hermanos, créanme que pues es un acto de desobediencia ante Dios. Es un acto de cobardía. ¿Por qué? Porque se están metiendo con el que no tiene defensa, contra el más débil, así como los más pobres, así como los indefensos. Ellos también merecen el derecho de nacer, el derecho de ser personas, el derecho de ser cristianos, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les da esa dignidad. No somos quien para quitarle la dignidad a alguien. No somos quien
para menospreciar a nadie. Y es por eso que nosotros como cristianos católicos debemos de luchar por la dignidad de toda persona, tanto el bebé no nacido o que está por nacer pero que no lo dejan, como aquella persona que está en pobreza extrema, que se siente marginada o que nosotros mismos marginamos con nuestros actos, con nuestras acciones. Así que, hermanos, hermanas, no solamente pensemos que no somos dignos de que Dios entre en nuestro corazón, sino que también pensemos en que a veces con nuestros actos nosotros les quitamos la dignidad a otras personas, también haciéndolas caer en pecado. Te dejo esta pregunta, hermano. ¿Crees que somos dignos de verdad de que Jesús entre en nuestro corazón, que de verdad entre a nuestra casa? Paz y bien, Dios te bendiga.